Buenas tardes, seminaristas. Bienvenidos a otra clase virtual de Seminario de Matemáticas. Hoy el programa contempla finalizar, tanto en teoría como práctica, la unidad número 1. Así que vamos a pasar ya directamente a compartir nuestra guía teórica y algunos otros documentos. Por favor, avísenme si están viendo esto que quiero compartir. Se ve bien, profe. Ahora lo que estoy compartiendo es la guía. ¿La pueden ver? Sí. Así es. Perfecto. Muy bien, vamos a configurar esto de tal forma de que se pueda ver mejor. Ahí estamos. Ok, está completa ahora la guía, ¿no? ¿La pueden ver? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a empezar ya hecha la presentación en la última clase del tema intervalos y vectores. Vamos a continuar con operaciones entre vectores. Esto en realidad constituye un repaso para ustedes, pero viene bien hacerlo, así nos quedamos con el tema bien completo. Ok, vamos con operaciones con vectores. Lo primero que vamos a ver es suma de vectores. Atención, cualquier inconveniente, cualquier duda, por favor, micrófono o bien un chat, me avisan y resolvemos. Vamos a ir tranquilos, despacio, como para que todo quede entendido. Suma de dos vectores. Tenemos dos vectores, como está acá en la gráfica, fíjense, el vector A y el vector B. Tenemos dos métodos para sumar vectores. Estos métodos tienen que ver con, digamos, la forma gráfica de sumar vectores. Después veremos la forma analítica, que tiene otra manera. Vamos con la forma gráfica, método del paralelogramo. En este caso, este método solamente permite sumar dos vectores. ¿Y de qué forma? Un vector A y un vector B, hacemos coincidir sus orígenes, como está acá en la gráfica, y estoy señalando con el puntero. Trazamos paralelas a cada uno de estos vectores. Esta que está acá arriba será la paralela al vector B, esta que será acá al costado la paralela del vector A. Lo que está formando entonces es un paralelogramo. De ahí viene el nombre de este método, que se llama del paralelogramo. La suma del vector A más B será la diagonal mayor de este paralelogramo, que está acá, fíjense, en color negro. Ese es el vector A más B. También podemos usar el método del triángulo, como lo ven acá, un triángulo, o método poligonal, también ya vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué se llama también método poligonal? Lo que hacemos en este caso es coincidir, si vamos a sumar el vector A más B, coincidir en la finalización del vector B, el inicio del vector A. Como están acá. B, hacemos coincidir el A, y ahí largamos el vector suma, va a ser ese vector que tiene como origen el inicio del vector B y como fin la punta de la flecha o el fin del vector A, en este caso. Por eso se habla del método del triángulo. Ustedes ven, se forma un triángulo. En este método podemos sumar más de dos vectores. Si yo tuviera un tercer vector acá, lo único que tendría que hacer es ese vector, ponerlo acá, el vector C, por ejemplo, que sea un vector C que aparecerá, que se pondrá acá como inicio del vector C al final del vector A, largar el vector C, y después la suma será el inicio de B y el final hasta el final de C.
Fíjense que ahí se va formando una especie de polígono. Por eso se llama también método poligonal. La diferencia básica, insisto, está en que en el paralelogramo sumamos solo 2 vectores. En el método poligonal o del triángulo, 2 o más vectores. Vamos al método analítico. Fíjense que acá le voy a mostrar todos símbolos. Si yo tengo un vector, por ejemplo, A, que está expresado, en este caso como tiene componentes en el versor I, J y K, o sea, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, recuerden que I, J, K son los vectores, por eso está en negrita, son vectores de módulo 1, que está sobre el eje X positivo, J será sobre el eje Y positivo y K sobre el eje Z positivo. Entonces, si tenemos estos componentes, A en X, A sub Y en J, A sub Z en K, y lo mismo para el vector B, lo tenemos expresado en función de sus componentes, ahora B sub X en Y, B sub Y en J, más B sub Z en K, la suma o resta de A y B en forma analítica resulta ser de sumar los componentes. Si yo quiero encontrar A más B, el vector A más B, tendré que sumar A sub X más B sub X en Y. A sub X, lo tengo acá, más B sub X en Y. En J será A sub Y más B sub Y, A sub Y más B sub Y. Y en Z será A sub Z más B sub Z. Dicho de otra manera, si yo tengo un vector A que tiene componente 1 en Y, más 2 en J, más 3 en K, y B, otro vector que tiene 4 en Y, más 5 en J, más 6 en K, sumar el vector A más B será 1 más 4 en Y, más 2 más 5 en J, más 3 más 6 ahora en K. ¿Qué es lo que tengo acá? Estos A sub X, A sub Y, A sub Z, recuerden, son los coeficientes del vector, ¿sí? Se suman o eventualmente, si quieren hacer la resta, se restan los vectores, como está acá expresado. ¿Vamos bien hasta ahí? Cambio. Sí, profe. Ok, vamos el producto de un vector por un escalar. Fíjense, siempre tengan en cuenta cuando hago yo operaciones entre vectores, cuál tiene que ser el resultado. Si yo estoy hablando de una suma de vectores, el resultado o resta, el resultado tiene que darme otro vector, tal como está acá. Fíjense, si voy a sumar o restar A y B, el resultado me da algo en Y, más algo en J, más algo en K, otro vector. En este caso, estamos hablando del producto de un vector por un escalar. El resultado tendrá que ser un vector. ¿Sí? Ahora, ¿cómo obtengo el resultado de ese vector? Multiplicando cada componente por ese escalar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer el producto entre un escalar 3 por un vector que tiene componentes 1 en Y, 2 en J, más 3 en K, calcular el vector 3 producto vector A será 3 por 1 en Y, más 3 por 2 en J, más 3 por 3 en K. O sea, se multiplica cada coeficiente del vector por el escalar. ¿Ves cómo está acá, no? Dice sea P un escalar y A un vector. El producto del escalar P, el caso del ejemplo fue 3, se representa como PA. P es negrita, fíjense, cursiva, P es cursiva, A será el vector, por eso está en negrita, se realiza multiplicando cada una de las componentes del vector, coeficientes del vector, por el escalar. Esto es P sub P por A sub X en Y, P por A sub Y en J, P por A sub Z en K. Gráficamente, ¿cómo se puede obtener? Si yo tengo un vector A, fíjense, un vector A, el vector 2A
será un vector que tiene la misma dirección, el mismo sentido, fíjense que el 2 es positivo, el mismo sentido, y un módulo que es justamente que resulta de multiplicar el módulo de A por ese coeficiente. Si este módulo, que es la distancia en última instancia de la longitud del vector, el módulo es la longitud del vector, como dice acá, 2 veces ese módulo, pues este vector 2A será este desde el punto de vista de la gráfica. En el caso en que ese escalar sea negativo, como acá, menos 1 es el escalar, entonces estamos hablando que el producto de ese escalar menos 1 me está dando otro vector que tiene la misma dirección, nada más que el sentido opuesto. ¿Por qué? Porque el escalar es menos 1. Cambia el sentido. No así la dirección, ni en este caso tampoco el módulo, porque es 1. Menos 1. ¿Ok? Vamos con el producto entre vectores. ¿Preguntas hasta ahora? No, profe. Bien. Este es un tema interesante, el producto entre vectores, porque se pueden hacer muchos ejercicios, tienen muchas aplicaciones también. Entre esas aplicaciones, el producto escalar tiene que ver con el tema del trabajo que hace una fuerza para llevar una partícula desde un punto hasta otro. Pero ya vamos a ver ese tema. Por ahora vamos a hacer la presentación del producto escalar. Fíjense que estamos hablando de producto escalar. ¿De qué estamos viendo? ¿Producto de qué? Pues de vectores. En este caso, como se dice producto escalar, ya tenemos que imaginarnos que el resultado va a ser un escalar. A diferencia de lo que después vamos a ver, un producto vectorial entre dos vectores, el resultado va a ser un vector. Bueno, en este caso estamos hablando entonces de un producto escalar. ¿Cómo se define el producto escalar? Si yo tengo dos vectores, acá vean la gráfica, el vector A y el vector B, entre ellos se va a formar un ángulo θ. ¿Cómo defino el producto escalar? Al producto entre el módulo o la longitud, también que se llama, el módulo, la longitud, o la norma, también se lo conocen, del vector A por la norma del vector B, o la longitud del vector B, por el coseno del ángulo que forman entre ellos los vectores. De esta forma, entonces, puedo calcular. Y fíjese, si acá yo tengo el módulo de A, módulo es longitud, es un escalar. Por B, otro módulo, es otro escalar. Por el coseno de θ, el coseno de un ángulo es un escalar. Entonces, producto escalar por escalar por escalar me va a dar justamente lo que me dice acá, como resultado otro escalar. ¿Ok? Bien. Acá dice, esta definición de carácter geométrico es independiente del sistema de coordenadas, dice. Y por lo tanto de la base del espacio vectorial elegido. ¿Qué significa esto? ¿Alguien se anima a decir en algún comentario por qué leemos acá en el apunte esta expresión que dice esta definición de carácter geométrico es independiente del sistema de coordenadas? ¿Ustedes me podrán decir por qué? Fíjense, si yo pongo mi sistema de coordenadas, como está acá, que un eje coincida con el vector B y otro coincida con, o no coincida, sino que esté a 90 grados de ese vector, así como está recorriendo ahora. Esperen a ver si puedo habilitar esto. ¿Pueden ver la flechita que sale ahora? A ver, sí.
Sí, profe. ¿La azul la pueden ver? Sí, profe. Bien, perfecto, ahora estamos bien. Supongamos que yo elija este eje de coordenadas, que el eje X coincida con la dirección del vector B y el eje Y coincida con la del vector azul. Yo voy a elegir ese eje de coordenadas. Pero de repente cualquiera dice, yo no quiero ese eje de coordenadas, quiero otro. Veamos. Por ejemplo, que mi eje de coordenadas sea este otro. Yo voy a marcar acá el eje X y voy a marcar acá el eje Z. Que sea este mi eje de coordenadas. ¿Están viendo en azul, no? El nuevo eje de coordenadas. Sí, sí. Bien, perfecto. Que yo elija el primer eje de coordenadas, o este segundo, lo que me está diciendo esta frase es que el producto escalar, ya sea con este sistema de coordenadas que ven ustedes, o con este otro, en donde yo mi eje ahora lo voy a poner acá, así, y mi eje, el otro, va a coincidir con el eje así, ahí, o elige este otro, lo que me está diciendo, al ser independiente de cualquier eje, cualquier sistema de coordenadas que yo sea, lo que me está diciendo esta frase es que ya sea que elija el primer eje de coordenadas o primer marco de coordenadas o el segundo, el resultado va a ser exactamente igual. Eso es muy simple de concluir. ¿Por qué? Porque ya sea que esté en uno, ya sea que esté en otro, les pregunto, ¿el ángulo entre ellos varía? Entre los vectores, el θ no varía. Entonces, fíjense, el ángulo acá, esto no va a variar. Epa, esto no es lo que quiero marcar. Vamos a borrar. Lo que quiero marcar es lo siguiente. Fíjense, esta es la definición de producto escalar. Cualquiera sea el sistema de coordenadas que yo elija, ¿cambia el módulo del vector A? Pregunto. No. Pregunto. ¿Cambia? No, no cambia. No cambia, perfecto. ¿Cambia el módulo del vector B? Tampoco. Tampoco. ¿Cambia el coseno del ángulo que forman los dos vectores? Tampoco. Tampoco. Entonces, esto resulta ser cierto, que dice que el producto escalar es independiente del sistema de coordenadas elegido. Cualquier sistema que ustedes elijan, el resultado va a ser siempre del producto escalar. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Bueno, esta misma expresión, si yo tengo, por ejemplo, fíjense, en el plano, si tengo, como está la gráfica acá, si tengo dos vectores y me permiten, quiero calcular el ángulo entre esos vectores, puedo hacerlo simplemente de acá. Si yo sé cuánto vale el producto escalar A, producto escalar B, tengo la expresión, ese es un número, recuerden, es un producto escalar, el resultado es un número. Lo divido por el módulo de A sobre el módulo de B, voy a obtener el coseno del ángulo, que es lo que tengo acá en esta expresión. ¿Sí? Coseno, así puedo obtener, fíjense, el numerador es el producto escalar, un número, módulo de A, otro número, módulo de B, otro número, y puedo calcular el coseno de θ. Para calcular el ángulo entonces entre esos vectores, lo único que tengo que calcular es el arco coseno, y ya tengo el ángulo entre dos vectores. La importancia de esto, fíjense, que esto está mostrado en el plano, pero como ustedes saben, un producto escalar también se puede hacer de un vectores en el espacio. O sea que si yo tengo ahora dos vectores en el espacio, puedo calcular el ángulo entre esos dos vectores que están ahora en el espacio con esta formulita. ¿Me siguen?
Bueno, acá le estoy mostrando una suma de vectores en función de sus componentes, la resta de vectores, y ahora vamos con la interpretación geométrica del producto escalar. ¿Están viendo el documento en Word? Sí, Sí, profe. Perfecto. Fíjense, yo tengo un vector, el U y el B. El U y el B. Fíjense que estamos con... el U es supongamos que yo tenga acá, vamos a volver a usar nuestro eje para hacerlo más clarito. Fíjense, vamos a hacer esto. Y vamos con nuestra flechita, que está acá. Ahora sí vamos a usar un poco más delgado. Entonces, mandamos el eje acá. Entonces, el vector U, que está en rojo, será 1 en I más 1 en J. ¿Me sigue? 1 en I más 1 en J. El vector B, que está en azul, será 2. Si esto era 1, será 2 en X y 0 en Y. Por eso que es directamente este vector acá, azul, hasta este punto. ¿Me sigue? El vector azul. sí. Perfecto. ¿Cómo hacemos el producto escalar? W, que va a ser justamente el resultado del producto escalar, va a ser, fíjense, si acá tenemos un coseno de un ángulo de 45 grados, ¿por qué digo que es 45? Porque el vector B está sobre el eje X, ¿sí? Y el vector U está en 1, 1. O sea, es 1 en X, 1 en Y. Otra manera es, analíticamente, la tangente de este ángulo va a ser seno sobre coseno. Seno es 1, coseno es 1, 1, 1. Entonces, el arco tangente resulta ser de 45 grados. Otra forma de verlo es por la simetría, ¿no es cierto? Tenemos un ángulo, una inclinación a 45, porque tenemos 1 en el eje horizontal y 1 en el eje vertical. Entonces el ángulo es de 45. ¿Cómo calculamos? Fíjense, el producto escalar W. El producto escalar resulta ser el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el ángulo que forman entre ellos. ¿Correcto? Bueno, fíjense, el coseno, si yo voy a calcular primero el vector U, W, fíjense, este que está acá, este que está en marrón, es la proyección de U sobre el eje X. ¿Y cómo lo calculo? Como el módulo de U por el coseno de este ángulo. Al multiplicarlo por el coseno, obtengo el W. Entonces, ese W va a ser, fíjense, módulo de U por el coseno del ángulo. ¿Okay? Ahora bien, ¿cuánto vale el módulo de U? Lo tengo acá. El módulo de esto será la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿verdad? Que es Pitágoras. De acá lo sacan, Pitágoras. Es raíz de un cateto al cuadrado más raíz del otro cateto al cuadrado. Perdón, un cateto al cuadrado sumado al otro cateto al cuadrado, raíz de todo eso, que es lo que tengo acá, raíz de 2, quedaría 1 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz, lo tengo acá, raíz de 2. ¿Cuál es el coseno de 45? Raíz de 2 sobre 2. O sea que el módulo de W de este angulito, de este vectorcito en marrón, es 1. Tal como se ve en la gráfica, es 1. Es la proyección del vector U sobre el eje. ¿Ok? Ahora bien, como dice acá, fíjense, el W no es el producto escalar. El W es la proyección de U sobre el otro vector B. Entonces, para calcular el producto escalar, ¿qué teníamos que hacer?
de la definición, volvamos a mostrar la definición, el producto escalar, es el módulo de un vector por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo que entre ellos forman. Bueno, mostremos acá, entonces, va a ser el módulo de un vector u por el módulo del otro vector por el coseno de θ. Pero esta parte, fíjense, módulo de u por coseno de θ, módulo de u por coseno de θ, ya lo hemos calculado, que vale, fíjese, 1. Módulo de u por coseno de θ, a ver, vamos a volver a usar esto. Ahora, con esto. El módulo de u, que lo muestro acá, por el coseno de θ, lo tengo acá. Módulo de u por coseno θ. ¿Ok? Y eso habíamos calculado que valía 1. Por eso lo pongo acá como 1. Muy bien. Bueno, ahora lo que nos resta es por el módulo de b. Pero el módulo de b, fíjense, el módulo de b, el ángulo b, el vector b es 2, 0. El módulo va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2, por eso aparece este 2 acá. Consecuentemente, el producto escalar de estos dos vectores, como dijimos, es otro escalar y vale 2. ¿Está claro? Muy bien, vamos con vectores ortogonales. ¿Cuándo son vectores ortogonales? Cuando son vectores perpendiculares, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando calculo el producto escalar entre dos vectores que son perpendiculares? Al ser el vector A perpendicular a B, el ángulo entre ellos, ¿cuánto es? Díganme. 90. 90. Entonces, en mi ecuación me quedará módulo de A por módulo de B por el coseno de 90. ¿Pero cuánto vale el coseno de 90? 0. 0. Entonces, si ustedes toman dos vectores, que ni saben dónde están ni cómo, toman dos vectores, calculan su producto escalar y les da 0, ¿qué pueden decir? ¿Cómo son esos dos vectores? Perpendiculares. Perpendiculares, tal cual. Vamos con vectores paralelos. ¿Cuándo son paralelos los vectores? Cuando llevan la misma dirección. ¿Correcto? Si llevan la misma dirección, pueden ser que estén a 0 grados o bien a 180, en el otro extremo. Tienen la misma dirección. Supongamos un vector sobre el eje X. Sobre el eje X, en el sentido, digamos, positivo, tengo un vector. Un vector paralelo puede ser otro vector que esté sobre el mismo eje, que sea 2 veces, por ejemplo, su módulo. O bien el que está a 180 grados, menos 2, por ejemplo, por ese vector, que está en la misma dirección. ¿Qué ocurre cuando se presenta en esos casos? En ese caso, el coseno va a decir coseno de 0, fíjense, entre dos vectores que sean paralelos, apuntando los dos en la misma dirección, en el mismo sentido, el ángulo entre ellos va a ser 0. Entonces, perdón, el ángulo sí, entre ellos va a ser 0. O sea que el coseno de ese grado siendo 1, el producto escalar se reduce a esta expresión que ven acá. Módulo de A por módulo de B, porque el coseno de ese ángulo va a ser 1. En el caso que sea 180 grados, el coseno de 180 menos 1 será menos este valor. Vamos con las propiedades. Bueno, conmutativa. Ustedes saben que esto es una escalar, que yo multiplique el vector A, producto escalar B, es lo mismo que calcular B, producto escalar A. ¿Por qué? Pues de la misma fórmula sale, fíjense. Acá está la definición. Módulo de A, módulo de... Todo esto son números. Es un número por otro número por otro número.
Es como multiplicar 3 números. Entonces aplicamos la propiedad de la conmutación que tiene el producto escalar, el producto común. Si yo digo 2 por 3 por 6, es lo mismo que poner 3 por 2 por 6. ¿Sí? Después tenemos la otra propiedad, la propiedad distributiva. Si yo tengo 3 vectores en este caso y hago el producto escalar, fíjense. Primero, como dicta la lógica, tengo que resolver la suma de vectores, B más C. Vector, producto escalar A, lo puedo hacer como A, producto escalar B, más A, producto escalar C. Recuerden que estos productos escalares, cada vez que haga estos productos escalares, son números. Consecuentemente, vale también la propiedad distributiva. La asociativa, otra vez también, M, un número escalar, por el producto escalar. Pero este producto escalar que está entre paréntesis también es otro número. Consecuentemente, calcular M sobre un producto escalar es calcular M por A, producto escalar B, o bien A, producto escalar MB. Vamos con la expresión analítica del producto escalar. Que ustedes me dieran acá, bueno, yo quiero calcular, yo tengo un vector, pero ahora expresado como lo tengo acá, en función de sus componentes. Por ejemplo, el vector A será A sub X en Y, más A sub Y en J, más A sub Z en K. O sea, 1 en Y, más 2 en J, más 3 en K, por ejemplo. Entonces, me dirán, ¿cómo hago para calcular este ángulo, el ángulo entre esos dos vectores? Aquí teníamos la formulita. Pero tengo que determinar cuánto vale el producto escalar, el número, el escalar. Después el módulo lo saco de cada vector. Bueno, esto justamente nos da la posibilidad de calcular a través de la expresión analítica el producto escalar de dos vectores. Si mi vector A vale 1 en Y, más 2 en J, más 3 en K, y mi vector B vale 4 en Y, más 5 en J, más 6 en K, el producto escalar, ese producto entre, esta es la notación de matrices, se puede calcular como el producto de componente a componente y sumadas. Por ejemplo, 1 por 4 en Y, más, perdón, no es en Y. Estamos hablando de que es un producto escalar. Es A sub X por B sub X. En el caso del ejemplo será 1 por 4. 1 por 4. Sumo. Más ahora los componentes que van en J. 2 por 5. 2 por 5, escalar. Más 3 por 6. 3 por 6. Sumo entonces esos escalares y ya tengo el resultado de mi producto escalar. A, producto escalar B. El número, un escalar. Entonces, para el cálculo de mi ángulo, que estaba por acá, ya tengo el numerador. El denominador simplemente es calcular el módulo de cada vector. Y si yo tengo acá A, que vale 1, más 2, 1 en Y, más 2 en J, más 3 en K, el módulo de este vector será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Y lo mismo con el vector B. Entonces ya tengo todos los datos para calcular el coseno, fíjense, y en este caso, que son de 3 dimensiones, de dos ángulos que están en el espacio. ¿Ok? Muy bien, vamos a producto vectorial. ¿Alguna pregunta? Por ahora no. No, profe. Ok, vamos a producto vectorial. Hablamos otra vez de un producto vectorial. Siempre, atención con esto, cuando hablamos tanto de producto escalar como de producto vectorial, está definido para dos vectores, ¿sí? Después vamos a ver otra operación en la que están involucradas tres vectores, pero por ahora todo eso es entre dos vectores. Acá, por ejemplo, en las propiedades, hemos tomado debida cuenta de eso cuando acá, por ejemplo, distributiva respecto a la suma en el producto escalar, primero hay que resolver B más C, la suma de dos vectores. Si bien ustedes están viendo acá tres vectores, este paréntesis me está diciendo primero resuelva la suma.
resuelva la suma. Supongamos que esa suma sea el vector D. Y ahora sí se trata del producto escalar de dos vectores, el A y el D. ¿Sí? Siempre hace referencia a dos vectores. Lo mismo pasa con el producto vectorial. Por eso dice es una operación binaria entre dos vectores. Y habla otra vez de un espacio euclidio tridimensional. Ahora estamos, fíjense, hasta antes hacíamos todas las gráficas en el plano, pero ahora ya interviene la tercera sobre el eje Z, vamos a ponerlo como ejemplo acá, y que tiene que ver con esto del espacio tridimensional. ¿Sí? Bueno, también se lo conoce como producto cruz, de la misma forma que en el producto escalar, además se lo conoce como producto punto también, porque fíjense, aparece acá un puntito, un producto punto, A, punto B, o producto escalar. En el caso del producto vectorial también, nada más que por tema de notación, se coloca como, a ver, lo vamos a mostrar por acá, como A, fíjense, cruz B. Esto es un producto vectorial o bien producto cruz entre dos vectores A y B. ¿De qué se trata el producto vectorial? Otra vez, si se trata de un producto vectorial, el resultado nos va a dar otro vector ahora. Por eso dice producto vectorial. Será otro vector. Ese otro vector tiene tres características, por eso es un vector. Tendrá una dirección, tendrá un sentido y tendrá un módulo. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el módulo del vector producto vectorial? Si yo tengo dos vectores, vamos a la gráfica. Acá. Tengo dos vectores, A, B. Voy a calcular el producto vectorial de dos vectores, entre A y B. Entre A y B, si tengo dos vectores, tengo definido acá un módulo de B, un módulo de A, tengo su dirección, tengo el sentido, tengo la dirección de B que está en rojo y el sentido, tengo además el ángulo que forman entre ambos los vectores. Consecuentemente, ¿cómo calculo el módulo de este nuevo vector A producto vectorial B? Ese vector, el módulo de ese vector está dado por el módulo de A, por el módulo de B, y multiplicado por el seno ahora de este ángulo. A diferencia del escalar, que era coseno, en el caso del producto vectorial, se calcula por el seno. Módulo de A por módulo de B por el seno de A. Fíjense, módulo de A es un escalar, módulo de B es un escalar, seno del ángulo que existe entre ellos es también otro escalar. Consecuentemente, el módulo del nuevo vector es un escalar, como corresponde a una longitud, módulo. ¿Sí? Así se define el módulo. Otra de las características de un vector es su dirección. ¿Cuál va a ser la dirección? La dirección es, si yo tengo el vector A y el vector B, eso me está formando un planito, ¿verdad? Un plano. Entonces voy a trazar una recta que es perpendicular a ese plano. Esa va a ser la dirección. Ya tengo entonces módulo, tengo dirección. Me falta el sentido. ¿Cuál será el sentido? ¿Será el vector para arriba o para abajo? Para que complete la característica de vector. Ese sentido está dado por la regla de la mano derecha. Esa regla, a ver si podemos hacerlo así. Fíjense, la mano derecha, ¿qué es lo que, si yo hago A, como está acá, A, vector A, producto vectorial B, lo que hace la regla de la mano derecha es tirar A sobre B. Si tiro A sobre B, el pulgar me está señalando para arriba. Ese es el sentido. No sé si lo pueden ver. A ver, vamos a leer antes unos mensajes. Lo escucho bien, lo escucho bien. Bien. Entonces, vamos a ver la regla esta y para eso voy a dejar de compartir por un momentito.
fíjense, si yo tengo un vector acá, ¿me están viendo en la imagen? Sí, profe. Sí, profe. Tengo un vector A y un vector B así. ¿Cómo actúa la regla de la mano derecha? Mi mano derecha hace esto. Se coloca sobre el vector A, gira hasta el vector B, hace esto, gira hasta el vector B, y donde me apunta el pulgar es lo que me está definiendo el sentido. ¿Me sigue? Fíjense, A, vector B, lo sigo desde A hasta B, supongamos que A esté acá y B hasta acá, entonces hago A hasta B, el pulgar es lo que me está definiendo el sentido. ¿Me sigue? También se lo conoce como la regla del sacacorcho. Fíjense, si esto supongamos que sea un tirabuzón, un sacacorcho, si yo tiro A, este vector A, sobre el vector B, hago el producto vectorial A, B, A, producto cruz B, esto va a girar así el sacacorcho, en este sentido, antihorario, así. Y yo les pregunto, si yo giro el sacacorcho así en antihorario, ¿entra o sube el sacacorcho? Sube. Sube, exactamente, sube, sube. Entonces eso me está definiendo el sentido. ¿Me siguen? Ahora, al revés, si yo tiro este vector que está acá, ahí, supongamos que está acá, empieza acá y sigue para acá, y hace vector B, que es este que está acá. Entonces ahora el sacacorcho hace esto, gira en sentido horario, así, ahí. El sacacorcho, ¿qué va a hacer? ¿Entra o sale? Va a entrar. Entra. Entonces ese es el sentido de BA ahora. ¿Me sigue? Sí. Ok. Retomamos nuestra práctica, nuestra guía. Están viendo ahí la forma entonces en cómo este nuevo vector A, producto vectorial B, está definido por una dirección. ¿Cuál dirección? Aquella que forma una recta perpendicular al plano formado por A y B. Listo la dirección. ¿Cuál es el módulo? Se calcula como el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forman entre ellos. ¿Y cuál es la dirección? Pues la regla de la mano derecha. No es la mano izquierda, por la mano izquierda es al revés, es la regla de la mano derecha. ¿Ok? Bueno, de la misma forma en que en el producto escalar, esto ya lo hemos visto en forma gráfica, también lo podemos calcular, el producto vectorial, en forma analítica, igual que hicimos con el producto escalar. También para el producto vectorial hay un cálculo que nos permite determinar en forma analítica cuál es ese vector. Supongamos que yo tenga el vector U y el vector B, y voy a hacer, y tengo en función de sus componentes, por ejemplo, 1 en Y, más 2 en J, más 3 en K, B otra vez 4 en Y, más 5 en J, más 6 en K. O sea, tengo este vector A y el vector B en función de sus componentes. Calcular el producto vectorial, recuerden que el resultado es otro vector. Se calcula de esta manera. Fíjense, son determinantes en donde en cada uno de los determinantes tiene un asociado un vector I, un vector J, un vector K. Consecuentemente, esta suma, lo que está en el signo de determinante es un numerito, ¿verdad? Se calcula como U sub I por B sub Z menos B sub I por U sub Z. Es un escalar, un número. Escalar por I menos escalar por J más escalar por K, ya tengo un vector, que es el resultado del producto vectorial. ¿Sí? Por supuesto, acá es un recordatorio en que un determinante cómo se calcula de 2 por 2. A por D menos B por C. ¿Ok? Fíjense, esta es la forma más genérica de determinar para que no se olviden, es determinar analíticamente el producto vectorial de dos vectores. ¿Qué es lo que hacemos? Determinante,
Primera fila, I, J, K. Los versores, I, J, K. Segunda fila, pondremos todos los coeficientes del primer vector. ¿Cuál es el primer vector? U. Los coeficientes son U sub X, o los componentes, U sub Y, U sub Z. Pondremos en la segunda U sub X, U sub Y, U sub Z. Y después, en la tercera fila, pondremos los componentes del segundo vector. B sub X, B sub Y, B sub Z. Lo pondremos entonces acá, B sub X, B sub Y, B sub Z. Un determinante de 3 por 3 lo vamos a resolver por la primera fila. Deben recordar esto, que para hacer eso vamos a eliminar la columna y la fila. Entonces colocamos I. La columna y la fila, eliminando la fila y la columna que corresponde ahí, nos queda U sub I, U sub Z, B sub I, B sub Z, que es lo que ponemos acá. U sub I, U sub Z, B sub I, B sub Z. Siguiendo la regla de los signos para el determinante, le corresponde menos J. Por eso acá es menos J. Ponemos menos J. Eliminamos la columna, la fila de J, y nos queda U sub X, U sub Z, B sub X, B sub Z. Acá tenemos U sub X, U sub Z, B sub X, B sub Z. Y finalmente, para el coeficiente en K, otra vez, eliminamos fila y eliminamos columna. En K quedará U sub X, U sub Y, U sub X, B sub X, B sub Y. U sub X, U sub Y, B sub X, B sub Y, ahora en K. Y ya tenemos el vector resultado calculado, en forma analítica. Acá hay un ejemplo que, bueno, ya ustedes van a hacerlo y en la parte práctica. Vamos a propiedad. ¿Preguntas hasta acá del producto vectorial? Profe. Sí, Profe. adelante. Sí, adelante. ¿Por qué menos en J? Menos en J porque es la forma en que se calcula un determinante de 3 por 3. Siempre el primero, cuando voy yo calculando por la fila, es positivo. Positivo, negativo, positivo. Si quieren resolver un determinante de 4 por 4, también va a ser así. Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Sí? Ah, ya. Gracias, profe. Bien. Vamos Profe. con propiedades entonces. Una pregunta más. Sí, adelante. Entonces, si yo tengo menos J, si el escalar que me queda dentro de J es negativo, lo multiplico por ese y me quedan más. Si el escalar que te queda en este determinante, a ver, espera un cachito, si interpreto tu pregunta, vamos a poner esto. Si escalar que te queda en este determinante es negativo, sí, negativo por negativo te va a dar más J. ¿Correcto? Bien. Gracias, profe. Bien. Cada determinante con el signo que corresponde, por supuesto. ¿Ok? Bien, vamos entonces ahora a las propiedades. Bueno, las propiedades son las mismas, son parecidas a las del producto escalar, nada más que en este caso la anticonmutatividad. ¿Recuerdan? Antes en el producto escalar A, producto escalar B, era lo mismo que calcular B, producto escalar A. Ahora en este caso no, porque es justamente lo que veíamos en la regla de la mano derecha o en de la mano o la del sacacorcho. Tirar A sobre B no es lo mismo que tirar B sobre A. Cambia el sentido, ¿ok? En un caso, si yo voy en sentido horario, por ejemplo, A sobre B, el sacacorcho va a salir. Perdón, A sobre B, tiro A sobre B, el sacacorcho entra, tiene un sentido. Pero si lo hago al revés, antihorario, el sacacorcho va a intentar salir, va a salir, no intentar. Va a ser el sentido contrario. Por eso es el sentido, fíjense, menos acá aparece. ¿Lo ven? Ok, la cancelación por ortogonalidad también es simple de verla, porque si yo tengo lo primero que hay que determinar es calcular este producto vectorial A por B. Este producto vectorial va a ser un vector que va a ser perpendicular al plano determinado por A por B.
Si yo tengo un vector D, por ejemplo, A por B, que el resultado del A, producto vectorial B, que está acá entre paréntesis, sea C. Pero ese C está en el plano definido por A por B. Si está definido en el plano de A por B, por ejemplo, lo veamos acá, acá va a estar el plano, el A por B, va a estar definido sobre este plano. ¿Sí? Fíjense, supongamos que yo tenga A por B y este sea el vector C. Si yo hago ese vector C, producto escalar ahora, fíjense, producto escalar, acá está. Este es A por B. Si lo hago producto escalar, voy a tener que hacer el cálculo entre el módulo de A cruz B, que va a estar a 90 grados, por el coseno del ángulo que entre ellos forman. El coseno del ángulo entre ellos, ¿cuál va a ser? Este ángulo entre A y A. ¿Cuánto vale el ángulo entre A, producto vectorial B, o sea, el vector que está en Bordeaux, con el vector que está en azul? ¿Cuánto vale el ángulo? 90. 90. Coseno de 90, 0. 0. Por eso les dice igual a 0. Cancelación por ortogonalidad. ¿Ok? Bueno, lo demás también tiene que ver con el tema de la propiedad distributiva. El vector unitario, acá definimos a n sombrerito como el vector unitario. ¿De cuál vector unitario? Del vector producto vectorial, ¿correcto? Bueno, vamos ahora con el producto mixto. ¿Qué será? O producto o triple producto escalar. Fíjense, ahora vamos a hablar de una operación de 3 vectores, atención. Ahora, como dice producto escalar, yo debo ya imaginarme que el resultado va a ser un escalar, ¿sí? Bueno, si yo tengo 3 vectores, por ejemplo el U y el B y el W. Si yo coloco una expresión de este tipo, como están viendo ustedes acá, como esta que están viendo acá, fíjense que esta expresión no tiene sentido. ¿Por qué? Si yo hago un cálculo de lo primero que está indicado acá entre paréntesis, U, producto escalar B, ¿qué me va a dar por resultado? Un escalar, perfecto. Al ser esto un escalar, ¿tiene sentido hablar de un producto escalar entre un escalar y un vector? No, porque me va a dar No. otro vector. Exactamente. Para que exista un producto escalar, esto que está en azul debería ser un vector. Si no, no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, estamos hablando que cuando hacemos referencia, porque cualquiera dice triple producto escalar, entonces pone esta expresión 1, 2, 3 y todo escalar, pero ya acabamos de ver que esto no tiene sentido. ¿Cuál es el triple producto escalar? La expresión que le corresponde al triple producto escalar es esta que está acá. Fíjense. Ahora, si lo vamos a... Esta que está acá. Fíjense, acá tengo entre paréntesis un producto vectorial. El resultado de un producto vectorial, ustedes saben que es otro vector. Supongamos que sea el vector n. Ahora sí puedo decir después, U vector, producto escalar, otro vector n tiene sentido. Y eso me va a dar como resultado que este producto, triple producto escalar. Ahora sí, otro escalar. Otro escalar, exactamente, porque lo que está entre paréntesis es un vector. Si lo multiplico escalarmente por otro vector, me da como resultado un escalar. Por eso acá arriba dice, fíjense, acá arriba dice triple producto escalar. Escalar. El resultado es un escalar. ¿Ok?
¿Cómo calculamos ese producto escalar? Bueno, es muy sencillo. Si yo tengo, se los voy a dar directamente, el vector U, que tiene componentes, acá está, U sub 1, U sub 2, U sub 3, B sub 1, B sub 2, B sub 3, y el vector W, W sub 1, W sub 2, W sub 3, el producto, esta es otra notación que se usa para el producto vectorial. El producto vectorial se calcula como un determinante en donde coloco en la primera fila a todos los coeficientes del primer vector. Segunda fila, coeficientes del segundo vector. Y tercera fila, coeficientes del tercer vector. Esto, como ustedes resuelven, todos son números, consecuentemente el resultado de este determinante va a ser otro número. Por eso estamos hablando de producto escalar. ¿Ok? Vamos a tratar de interpretar de qué se trata este producto vectorial. Escalar. Triple producto escalar. Tengo tres vectores, U, V, W. Entonces tengo acá la expresión, fíjese, de U, producto escalar, B, producto vectorial W. Esto es lo que hemos definido como el triple producto escalar. El resultado me da otro escalar. Ahora, ¿cómo se interpreta ese resultado? Si consideramos que U, fíjense, lo tenemos acá, U, el vector U. El vector V es este que está acá, y el vector W, esta otra que está acá, y hacemos coincidir sus orígenes, y trazando las paralelas que corresponden, van a ver que se puede formar acá un paralelepípedo. Se puede demostrar que el volumen de ese paralelepípedo es el escalar que se calcula como triple producto escalar. Acá lo tenemos. De la misma forma en que cuando yo estoy calculando un producto vectorial de dos vectores, esto lo vamos a ver ahora un ratito. Si yo estoy calculando el producto vectorial de dos vectores, fíjense acá. En esto, el producto vectorial de dos vectores, uno puede llegar a concluir que si trazo, fíjense, vamos a hacerlo. Si trazo una paralela a un vector B y trazo la paralela al vector A, se forma un paralelepípedo. Se puede demostrar, ahora lo vamos a ver, que el módulo del producto vectorial, resulta ser el módulo en longitud escalar, resulta ser el área de este paralelepípedo. Muy bien, vamos a verlo ahora analíticamente. Para eso vamos a irnos a esta otra. Acá está la regla de la cadena. Fíjense, si yo hago U vector B, ¿están viendo el documento en Word? Sí. Bien, Sí. si yo hago U vector B, fíjense, voy a tirar U sobre el vector B. Si hago esto, mi mano derecha hace esto, sentido antihorario, el pulgar va a apuntar así, y este será el vector. Al revés, si hago B vector U, al revés, mi mano derecha hace esto y el pulgar apunta para abajo. Esto me está dando el sentido del producto vectorial. ¿Ok? Y acá, esto se lo voy a dejar un momentito, tan importante que ustedes lo vean bien. Si yo tengo dos vectores, U, que está definido en función de sus componentes como x1, x2, x3, y el vector B como como y sub 1, y sub 2, y sub 3, las características del producto vectorial
son, en lo que hace al módulo, ¿cómo se calcula? Dijimos módulo de U por módulo de B por el seno. ¿Cuál es la dirección? Perpendicular al plano determinado por U y B. Es esa línea que es perpendicular al plano formado por U y B. ¿Y cuál es el sentido? El avance de un sacacorcho que gira en sentido positivo o bien la regla de la cadena. Y acá abajo está la expresión analítica que vimos a través de los determinantes. Esto es un documento interesante, va a estar después en la grabación del video, donde está resumido todo lo que es producto vectorial. Ok. Vamos a acá está la regla otra vez de la regla de la mano derecha. Esto es importante que lo analicen ustedes. Estos vectores, fíjense, son los versores que corresponden a cada eje X y Z. Bueno, fíjense cómo vamos a calcular esto. Si yo tengo, fíjense, ahora estoy en el espacio, atención, estoy en el espacio. Tengo un vector U y un vector B. Vector U y un vector B. Estos vectores me están determinando este paralelepípedo en amarillo. ¿Me siguen? Sí. Bien. ¿Cómo calculo el módulo del producto vectorial? El producto vectorial U por B dijimos que se calcula como el módulo de U por el módulo de B por el seno de Z. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a calcular, fíjense, el área de este paralelepípedo en amarillo? Vamos a hacer la siguiente. Se calcula fácilmente como... fíjense qué vamos a hacer. Hagamos de cuenta que este pedacito lo vamos a escribir, vamos a recalcar acá con esto, fíjense. A ver si tengo triángulo por acá, no, pero igual vamos a usar esto. Fíjense que este triangulito que está acá, que lo voy a... y del otro lado este triangulito, ¿me siguen? Lo voy a sacar y lo voy a colocar acá. O sea, este triángulo que está acá es exactamente al mismo triángulo que está acá, ¿verdad? ¿Me siguen? En morado. ¿Me siguen? Sí. Bien, entonces, ¿cómo hago de cuenta que este amarillo lo saco y lo pongo acá? Exactamente me queda la misma área. ¿Cuál va a ser esa área? La base, que va a estar, lo vamos a poner en otro color ahora, la base que va a ser esto, por la altura. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la base, ¿cuál va a ser? Fíjense. La base, la que está en rojo, ¿cuál va a ser? Si yo saqué este pedacito de está acá y después lo puse acá, resulta que la base es el módulo de U, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí. Bien, el módulo de U. Y esto que está acá en rojo es la altura, H. ¿Ok? Entonces, calcular el área de este rectángulo será base por altura. ¿La base cuál es? El módulo de U, un número. Lo tengo acá, módulo de U, por la altura H. Esa es el área. Lo tengo por acá. El área. ¿Me siguen hasta ahí, no? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Ok. Ahora fíjense. Dijimos que calcular el área de este rectángulo es lo mismo que calcular el área de lo que está en amarillo, ¿verdad? Porque este triángulo lo sacamos de acá, lo volvemos a poner acá. Está bien. Entonces, ahora vamos a calcular cómo calculamos H, esta altura H. Si yo, el módulo de B, fíjense, el módulo de B lo multiplico por el seno de este ángulo, tengo la altura, es el cateto opuesto, tengo la altura. O sea que H, acá, esta H es igual a B por el seno de este ángulo. ¿Me siguen hasta ahí?
Entonces, resulta ser que el área de esta expresión va a ser módulo de U por H. Pero H, ¿cuánto vale? B seno de tita. Entonces el área va a ser U por H. En vez de H coloco B seno tita y me queda B seno tita. Y en esta expresión, fíjense en esta expresión que dice, que está en verde, U por B por seno de tita, ¿no es esta que está acá? Exactamente la misma. Entonces, ¿qué coincido con esto? Que el área resulta ser, en amarillo ahora, U por B seno de tita, pero UB seno tita, que está en verde, es el módulo del producto vectorial. ¿Esto qué me está diciendo? Si yo tengo dos vectores, calculo el producto vectorial, me da otro vector como resultado. Su módulo, como está acá, es el área del paralelepípedo que está formado por esos dos vectores. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bueno, perfecto. Entonces, damos paso entonces a la profe en la parte práctica. Vanessa, si no hay otra pregunta. Profe, con el triple producto escalar, Sí. ¿es necesario? El triple producto escalar como resultado, vamos a compartir de vuelta, es una buena pregunta. Compartir el triple producto O sea, ¿es escalar. necesario que yo para esos tres vectores que tengo al principio no Sí. estén en el mismo plano? Porque si no me daría 0, ¿verdad? Claro, exactamente. Acá está, fíjense, el tema del triple producto vectorial. Fíjense. ¿Qué vamos a hacer? Lo hagamos rápidamente. Acá tenemos un triple producto escalar. ¿Sí? Esta expresión que está acá es un triple producto escalar. Ahora vamos a tratar de... Vamos a quitar un minutito, así queda redondito el tema de con la interpretación geométrica del triple producto escalar. Fíjense, la expresión para el triple producto escalar es la que tenemos acá. Ahí está. ¿La ven con el rombo azul? Sí. Bien. Era el módulo de U. Fíjense, si es, vamos a tomar la expresión completa como producto vector, triple producto escalar. Como acá hay un producto escalar entre U y lo que está entre paréntesis, lo volvamos a poner, lo que pongamos en rojo, será esta, fíjense. La lógica del cálculo me dice que, como tengo un producto escalar entre U y el BW, vamos a hacer otra cosa, vamos a mostrarla mejor. Fíjense, tengo el producto escalar entre U y tengo entre este. El producto escalar, ¿cómo se definía? El módulo de U por el módulo del otro vector. ¿Cuál es el otro vector? B, producto vectorial W. B, producto vectorial W, por el coseno. Recuerden, producto escalar está asociado al coseno. O sea que tenemos esta expresión. ¿Sí? Tita, este coseno tita, fíjese, vamos a la gráfica. U, B, el módulo de B, producto vectorial B, es este que está acá, ¿sí? Acá tenemos B y W, los dos vectores B, W. El producto vectorial es este otro vector que está para arriba, fíjense acá, que es perpendicular al plano determinado por BW. Y después tenemos el otro vector U, que será este que está acá, el U. El ángulo que fue tita, como es un producto escalar, va a ser un producto entre el vector U, este vector U que está acá, lo vamos a poner así, este vector U que está acá, ahora aparece en rojo, el vector U, y el vector B producto W, que es este otro que está acá, es este. ¿Sí?
El ángulo que entre ellos forman es θ. Por eso aparece coseno de θ, como producto escalar. Fíjense acá, es producto escalar, coseno de θ. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, avanzamos. Además, nosotros sabemos, acabamos de demostrarlo, que el módulo del producto vectorial, donde tenemos BW, si quieren lo muestro de nuevo, BW, acá habíamos demostrado, acá teníamos dos vectores, el módulo del producto vectorial, como está acá, era el área de esto, formada por el paralelepípedo por los dos vectores. Entonces, fíjense, el módulo de BW va a ser el área esta que está en gris, el paralelepípedo formado por BW. Esa área que ahora está en gris, se la mostré en Word en color amarillo, ¿recuerdan? Esa área, perfecto. Ahora fíjense, si nosotros reordenamos este cálculo, el módulo de UBW va a ser el módulo de U por el coseno de este ángulo por el módulo de BW. A ver, vamos a utilizar otra vez esta herramienta de pizarra para mostrarlo. Fíjense, esta expresión que está, esto no es, esta expresión que está acá, ahora se las muestro, la vamos a reordenar de nuevo. U, coseno, tenemos acá, U, coseno, U, coseno. Perdón, vamos a hacerlo de vuelta de nuevo. Esto es U por el coseno. U por el coseno lo ponemos acá como U coseno. ¿Sí? Como son números, esto se puede cambiar el orden, ¿no es cierto? U coseno. Y después me quedaría, vamos con azul, la otra BW, que la ponemos acá BW. Ahí. ¿Me siguen hasta ahí? Lo único que hicimos fue cambiar el orden nada más. Entonces, pero U coseno, fíjense, U por el coseno, fíjense, este lo vamos a remarcar de vuelta. Ahora en rojo. Acá. Este es el vector U. Por el coseno de este ángulo me está dando el valor de H. Fíjense, U coseno es cateto opuesto, sería esta partecita, vamos a ponerlo en verde, vamos a hacer un carnaval, pero no importa. Fíjense, esta partecita sería U por el coseno. Esta que está, lo que está acá en un rombo rojo, sería U por el coseno en verde. Pero este que está en verde es H. Es el mismo valor de H. Entonces, si esto que está acá en rojo, volvamos a poner en rojo, U coseno de θ, U por el coseno de θ es el vectorcito este, que es H, que lo ponemos este como H acá, H. Pero por otro lado sabemos que el rombo que está en azul, B, producto vectorial W, el módulo, es el área del paralelepípedo formado por B y W. Consecuentemente, este rombito, este módulo, vamos a cambiar color, es H. Es H. Ahora, si yo a esta área en gris la multiplico por H, pues me da un volumen. ¿Cuál volumen? De ese paralelepípedo, de ese, ¿qué estoy diciendo acá? Vamos a correr un poquito. Ahora sí, ¿lo ven? Entonces decía que me da el H, el área, ¿cuál área? La que resulta del módulo del producto vectorial entre B y W. B y W, en gris, área. Por una altura me va a dar el volumen de esta cajita de zapato deformada. ¿Me sigue? Entonces, este paralelepípedo formado así por estos tres vectores B, W y U, fíjense, U, B, W, se puede calcular su volumen a través del triple producto escalar. Volumen es un escalar, el triple producto escalar es un escalar, concuerda con este resultado. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando los vectores son coplanares?
supongamos que U, que el vector U, vamos a borrar todo esto, que el vector U esté ahora acá. Lo vamos a poner en verde. Que esté acá. No es esto. Flecha. Y ahora sí. Que el vector U sea este que está en verde. Que B, U y W sean coplanares. Le pregunto, siendo coplanares, ¿generan algún paralelepípedo? ¿Algún sólido? No. Pregunto. No forman. Consecuentemente, ¿su volumen cuánto vale? 0. 0, porque no hay altura. 0. Entonces, fíjense, tenemos acá el resultado. Cuando U, B y W son coplanares, el resultado me da 0. ¿Ok? Ok. ¿Me han seguido? Bueno, con esto estamos terminando entonces la parte de teoría y damos paso a la profe porque si no se nos enoja. A ver, profesora, ¿está por ahí? No me enojo, profe. Bueno, sí, ya sabemos que es bonita. Adelante, Vanessa. Adelante. No se olviden, por favor, la asistencia. Chicos, aprovecho para pedirles que registren en el chat la asistencia. Como dijo el profe, ponen su nombre completo y ponen presente. Y nada más. Bueno, me retiro un ratito, 5 minutos antes o 6 en punto, estoy de vuelta. Bueno, profe. A ver, chicos, tenemos que continuar con el práctico desde donde quedamos la clase pasada. Nosotros ya habíamos desarrollado hasta producto escalar entre vectores. Y tenemos que empezar a trabajar con lo que es producto mixto y producto vectorial. Son los dos temas que nos faltan. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos en la clase anterior? No, profe. Buenísimo. Bueno, a ver, empecemos con el apartado número 12. A ver. Bien, en el ejercicio 12, ¿qué nos pide? Primero nos dice calcular el producto vectorial U por B, este es el que queremos encontrar. Y luego verificar que el vector resultante, es decir, el vector producto vectorial, es perpendicular tanto a U como a B. Lo han visto gráficamente recién con el profe y ahora lo vamos a demostrar analíticamente. ¿Sí? Como ya lo habíamos dicho la clase pasada y como se los mostró el profe recién en la teoría, tenemos una definición que nos permite calcular el módulo del producto vectorial. Nos dice que el módulo del U por B es igual al módulo de U por el módulo de B por el seno del ángulo que forman entre ellos. Pero para poder calcular el módulo de esta forma yo necesito conocer el ángulo, que no lo conocemos ahora. Entonces, en general, lo que utilizamos es la otra regla, calculando directamente el vector, las componentes del vector y utilizando el método de determinantes. ¿Sí? Ustedes ya en el colegio, en el curso de nivelación, vieron formas de calcular determinantes de orden 2. Y si ustedes tenían que calcular el determinante de 3, menos 1, 2,
O sea, 0, por ejemplo, ¿qué es lo que decían? Tengo la diagonal principal, 3 por 0, menos la diagonal secundaria, que es esta, 2 por menos 1, y podía calcular este determinante. Pero este método, que se llama regla de Sarrus, nos sirve para determinantes de orden 2. También se puede aplicar en determinantes de orden 3, pero tenemos otro método más para resolver. Cualquier duda que tienen me paran, chicos, porque yo voy avanzando medio rápido, porque no nos queda mucho tiempo, ¿sí? Cuando yo quiero calcular el producto vectorial entre dos vectores de R3, U y B, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Voy a calcular un determinante. Ese determinante tiene que tener 3 filas y 3 columnas. La primera fila van a ser los versores dirección. ¿Se acuerdan que ya la clase pasada hablamos de que en el espacio yo tengo en la dirección del eje X el versor unitario Y, en la dirección del eje Y el versor unitario J, y en la dirección del eje Z el versor unitario K. Para calcular este producto vectorial, yo en la primera fila voy a escribir estos versores, que me van a dar precisamente las componentes del vector en cada una de las direcciones. La segunda fila que aparece es el primer vector del producto. Y acá tengo que tener mucho cuidado con el orden, porque el producto vectorial no es conmutativo. U por B es distinto de B por U. En realidad el módulo es el mismo, pero el sentido es contrario. En un caso me va a dar una flechita hacia arriba y en el otro caso me va a dar una flechita con la misma dirección y sentido, pero hacia abajo. Por eso es que son distintos. En todo caso puedo decir que uno es el opuesto del otro, pero no más que eso. Entonces siempre en orden. La segunda fila del determinante que calculo son las componentes del vector U. Y estas componentes ya las copio sin las direcciones, solo el número que corresponde a cada vector. Acuérdense que el vector U yo lo podía escribir como 3 en la dirección del eje X, más 1 en la dirección del eje Y, menos 4 en la dirección del eje Z, o bien como una terna, porque tiene 3 elementos, 3, 1, menos 4. Las componentes del vector son precisamente estos números. Tengo 3 en la dirección de X. 3 es la primer componente del vector que corresponde con el eje de las X. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Entonces, las componentes del vector U son precisamente 3, 1 y menos 4. Cuando voy a escribir en la tercera fila componentes del vector B, me dicen ustedes, ¿cuáles son las componentes? 0, 2 y 1. Exactamente, 0, 2 y 1. Para resolver determinantes de orden 3, se puede usar la regla de Sarrus, pero cuando calculen producto vectorial hay una forma más fácil, que es el desarrollo que les explicaba el profe, que se llama desarrollo por cofactores. ¿Yo qué es lo que hago? Voy desarrollando uno por uno cada una de las direcciones. Entonces, primero tomo la dirección del eje X, que es el versor Y. Y me imagino que tacho esa fila, yo lo voy a escribir a la liñita por abajo para no borrarlo, pero yo tacho la fila y tacho la columna. ¿Qué es lo que me queda? Me queda una matriz de orden 2. ¿Qué matriz me queda? Me queda la matriz 1, 2, menos 4, 1, en la dirección del eje Y, del que yo elegí. Terminé con el eje Y. Me voy ahora al versor J, la dirección del eje de la Y, y hago lo mismo. A ver. No. Bueno, tomo el J, tacho la fila, la columna, y cuando la tacho, ya dejé de usar el rojo, ¿qué es lo que me queda? Fíjense que se va toda la del medio. Me queda el 3, 0 y el menos 4, 1. Entonces, de nuevo, tengo
el 3, 0 y el menos 4, 1, en la dirección del versor J. De la misma forma, y ahora sí voy a tachar todo, agarro el versor K, tacho la fila, tacho la columna, y me queda otro determinante. ¿Qué determinante? El 3, 0, 1, 2, en la dirección del eje K. Cuando yo resuelvo los desarrollos por cofactores, que es lo que les decía el profe, tengo que tener en cuenta que hay una regla de signos, que me dice que los signos van intercalados. El primero es positivo, entonces yo acá sumo. El segundo es negativo, resto. El tercero es positivo. Si tuviera un cuarto, vuelvo a restar. Siempre los signos van intercalados. ¿Está claro? Sí. Bien. Ahora tengo que resolver cada uno de estos determinantes. Y los vuelvo a resolver con la regla de Sarro. Diagonal principal menos diagonal secundaria. En este tipo de desarrollos siempre tengo que tener mucho cuidado con los signos. Porque acá ya tengo un signo negativo, cuando resuelva el determinante voy a tener otro signo negativo, y además puedo obtener elementos negativos que también aparecen signos. Entonces siempre con mucho cuidado. Como tengo un más, no voy a escribir el signo. Diagonal principal. ¿Qué me queda la diagonal principal? 1 por 1, que es 1. Bueno, escribamos todos, este primer caso. 1 por 1. Menos de la regla de Sarro, diagonal secundaria, que es 2 por menos 4. El signo menos de los signos intercalados. Resuelvo el determinante. ¿Qué es lo que me queda? 3 por 1. Menos de la regla de Sarro, 0 por menos 4. Esto era en la dirección I, en la dirección J. Más, y último caso, diagonal principal. 3 por 2. Menos diagonal secundaria, 0 por 1, en la dirección del versor K. Casi terminamos de resolver el vector. ¿Qué es lo que me falta hacer? Las operaciones que van en cada una de las direcciones. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? 1 por 1 es 1, menos 2 por menos 4 es menos 8. Es más 8. Menos por menos más. 2 por 4, 8, más 1, 9 en la dirección I. 3 por 1 es 3. 0 por menos 4 es 0. 3 menos 0, 3, con el menos de adelante, menos 3 en la dirección J. 3 por 2 es 6. Menos 0 por 1, que es 0, me queda 6. Más 0 en la dirección K. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que el producto vectorial U por B me da de resultado el vector 9 en I menos 3 en J, 6, 2 por 3, 6, más 6 en K. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bien. Después me pedía el ejercicio comprobar que este vector es perpendicular al vector U y al vector B. ¿Cómo hago para verificar que es perpendicular? Su producto escalar debería dar 0. Exactamente. Entonces calculo el producto escalar. ¿De quién? Del vector producto vectorial que acabo de encontrar con el vector U o el vector B, dependiendo cuál quiero verificar. Yo lo voy a hacer con U. ¿Qué es lo que me queda? El 9 en I menos 3 en J más 6 en K, que es el producto vectorial, producto escalar con el vector U. 3 en I más 1 en J menos 4 en K. Una vez que calcule el producto vectorial, voy a poder decir si son o no perpendiculares. ¿Cómo se resolvía el producto vectorial? Escalar, perdón. Multiplico las componentes homólogas, es decir, las que están en la misma dirección. 9 por 3, 27. Menos 3 por 1, menos 3. 6 por menos 4, menos 24. Bueno, menos 3 menos 24, menos 27. Más 27, 0. Entonces, ¿qué es lo que acabo de verificar? Que el vector U por B es perpendicular al vector U. De la misma forma,
resuelvo el producto escalar con el vector B y puedo verificar que estos dos también son perpendiculares. ¿Alguna duda de cómo se resuelve el producto vectorial? Profe, se me cortó la última parte. ¿Me puede explicar esa última partecita? ¿Esto? Sí, profe. Bien, el ejercicio me pedía verificar que los vectores sean perpendiculares. Esta condición, que el vector producto vectorial sea perpendicular al vector U, también al vector B, eso ya les queda para que lo hagan ustedes. Para que dos vectores sean perpendiculares, ¿qué es lo que tienen que cumplir? Que el producto escalar entre ellos sea igual a 0. Entonces, ¿yo qué hago? Calculo el producto escalar. Copio el vector producto vectorial y el vector U. Y realizo los productos de las componentes que están en la misma dirección. El 9 con el 3, 27. El menos 3 con el 1, menos 3. El 6 con el menos 4, menos 24. Resuelvo la suma y me da 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy comprobando? Por lo tanto, se cumple que el vector producto vectorial es perpendicular al vector U. ¿Quedó claro? Sí, Bien. Bien. Vamos a pasar al ejercicio 14. Me pide calcular el área de un triángulo con vértices en los puntos A, 1, 5, menos 2, B, que es el origen, el 0, 0, 0, y C, que es el punto de coordenadas 3, 5, 1. Nosotros sabemos que la aplicación geométrica o gráfica del producto vectorial, U por B, el módulo del producto vectorial, es igual al área del paralelogramo que tiene por lados a U y a B. Si yo tengo un paralelogramo, esto lo vieron clarito hoy con el profe, tengo mis dos vectores, U y B, el lado del paralelogramo no es otra cosa que el módulo del vector U. El lado del paralelogramo no es otra cosa que el módulo del vector B. Si yo ahora trazo la diagonal que pasa por los extremos de ambos vectores, lo que estoy encontrando es un triángulo, este triángulo. Y el área del triángulo que tiene por base a U y por lado a B, no es otra cosa que un medio del área del paralelogramo. O sea que si yo sé que para calcular el área del paralelogramo uso el producto vectorial, para calcular el área del triángulo también lo puedo usar. Voy a decir que el área del triángulo con lados U y B es igual a un medio del producto vectorial entre U y B. ¿Está claro? Sí. Bien. No les dice el paralelogramo porque lo vieron con el profe, pero se trabaja exactamente igual. Si yo quiero calcular área de un paralelogramo, tengo que quitar este un medio. Si quiero calcular área del triángulo, tengo que dividir en dos. Es la única diferencia. Si a mí me dan de datos los vectores U y B, yo ¿cómo, profe? ¿Se me cortó? directamente... ¿Cómo? ¿Se me cortó? ¿Cómo dijo? No sé cuándo se cortó, decirme. Ah, en lo último, cuando dijo el de un medio. Ah, bien, que el área del triángulo es la mitad del área del paralelogramo. Entonces, si yo quiero trabajar para calcular el área de un paralelogramo, lo hago con el módulo del producto vectorial. Si quiero calcular el área de un triángulo, calculo la mitad del módulo del área del producto vectorial. Gracias.
Se trabajan de la misma forma los dos. Si a mí el dato del ejercicio me da los dos vectores que son lados, ya sea del paralelogramo o del triángulo, el ejercicio es inmediato. Ahora, si me da los vértices, yo tengo un paso extra, un paso anterior, donde tengo que encontrar los vectores. Por ejemplo, dibujemos estos puntitos. Bueno, el punto B es el origen, es el más fácil de ubicar, ya tengo el punto B. El punto A tiene en X una unidad, 5 unidades en Y, una unidad más chiquita, y 2 negativas en X, perdón, en Z. Aquí está el punto A. El punto C tiene 3 unidades en X, 5 de nuevo en Y, y ahora una positiva en C. Bueno, a mí el dibujo me está saliendo medio feo, ustedes lo hacen mejor, pero yo tengo acá mi triángulo. Ahora, para poder calcular el área de ese triángulo, yo tengo que encontrar dos vectores. Dos vectores que salgan de un mismo vértice. ¿Cuál elijo como vértice? El que más les guste. En general, si tienen el origen es lo más fácil. Entonces yo voy a tomar a este vector como U, voy a decir U es el vector que va desde el punto B hasta el punto A. Es ese Profe, segmento orientado. Sí. una pregunta. ¿Qué valores puso a cada uno de los ejes? A ver, yo estoy dibujando a pulso, pero como les dije la clase pasada, si ustedes toman en el eje de la CI una unidad, por ejemplo, que sea 1 centímetro, en el eje de la Z toman también 1 centímetro, en el eje de las X, que es el que me da la perspectiva, tengo que tomar una unidad que sea aproximadamente un poquito más de la mitad, 0,7 de la unidad. Si yo dije todo esto es 1 centímetro, esto es 1 centímetro, acá tendría el centímetro. 0,7 sería más o menos por aquí. ¿Quedó claro? Sí, perdón, mi pregunta era, o sea, el 3, ¿en qué eje los puso? El 5 y el 1. Acordate, la primer componente corresponde siempre al eje X, la segunda al eje Y la última al eje Z. Entonces yo dije, una unidad en X, 5 unidades en Y, y luego 2 en Z, pero son negativas, por eso son 2 hacia abajo. Ah, bien, profe, muchas gracias. ¿Sí? Para el otro punto, para el punto C, tomé 3 unidades positivas en X, 5 de nuevo en Y luego una positiva en Z, por eso es una hacia arriba. Yo lo dibujé bastante arriba, para quedar más abajo el punto C. Bien, profe, gracias. Bien, entonces, una vez que yo tengo mi esquemita, un dibujo, más o menos ustedes lo hacen a escala, con regla, les va a salir mejor, puedo decidir quién es mi vector U. Y va a ser el segmento orientado del punto B al punto A. Esto lo vimos en el práctico. Cuando yo quiero calcular un vector entre dos puntos, ¿qué es lo que digo? Las coordenadas de A menos las de B. ¿Qué es lo que me va a quedar? A es el 1, 5, menos 2. Menos B, que es el 0, 0, 0. Siempre que trabaje con el origen, es muy sencillo calcular el vector. Si no tengo el origen, bueno, voy a tener que hacer la diferencia. Pero ya tengo el dato. Mi vector U tiene componentes 1, 5, menos 2. Luego busco el vector B. El vector B tiene que tener el mismo origen que U, porque recuerden que el producto vectorial es de dos vectores que parten del mismo punto. Entonces, una vez que yo elegí U, ya sé que B es el vector que está aquí, que parte del mismo punto y que va al otro vértice. Este va a ser B. A ver cómo lo voy a calcular. Como el segmento que va del punto B al punto C. Y va a ser las coordenadas de C menos las coordenadas del vector del punto B. Que en este caso era el origen. Ya tengo mi vector B. Es el vector
3, 5, 1. Este es el paso previo para poder encontrar el vector. Estos tipos de ejercicios de aplicación geométrica pueden darme de datos los vectores o los vértices de la figura. Si me dan los vértices, yo como primer paso antes de resolver el ejercicio, encuentro los vectores. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, Sí. ¿yo puedo dibujar los ejes como yo quiera? O sea, si usted puso en X, o sea, lo que usted puso en X, yo puedo poner como que eso es Y. Sí, vos lo podés dibujar como quieras. Ah, bien, gracias. Y, Z, X. Es lo mismo. O sea, el dibujo se va a ver distinto, pero las coordenadas del vector que yo encuentro, una vez que tome un punto, un vértice, de ahí los dos vectores, van a estar bien. El dibujo vos lo vas a ver distinto. Si a mí el triángulo me quedó acá, bueno, puede ser que a vos te quede acá, o te quede acá abajo. Depende de cómo tome los ejes. Esta es la convención usual. En general siempre tomamos la proyección en Y, pero muchos graficadores toman la proyección en el eje Y y toman el plano XZ. O sea, todo depende de la herramienta que estés usando. Bien, gracias, profe. Bien. Una vez que encontré los vectores, yo sé que tengo que calcular el módulo. ¿De quién? Del producto vectorial, U por B. Entonces, mi primer paso es calcular el U por B. Escribo los versores de dirección. Escribo las componentes de U. Escribo las componentes de B. Y ahora sí puedo calcular ese producto vectorial. Recuerden, tomo una dirección, elimino fina y columna. ¿Qué me queda? 5 menos 2, 5, 1 en la dirección Y. Menos, porque los signos van intercalados. Elijo J, tacho fila y columna. 1, 3, menos 2, 1 en la dirección J. Más, venía de menos, voy a más. Siempre intercalo los signos. Tomo el K, tacho fila y columna. ¿Qué me queda? 1, 5, 3, 5 en la dirección K. ¿Estamos bien hasta aquí? Es lo mismo que hice hace rato, nada más que lo hice más rápido. Sí. Bien, resuelvo los determinantes. ¿Qué me va a quedar? 5 por 1, 5. Menos 2 por 5 es menos 10, pero recuerden que es menos la diagonal secundaria, entonces me va a quedar más 10. ¿Estamos bien ahí o ponemos todos los pasos? Está bien, profe. Bien, acuérdense que es diagonal principal 5 menos diagonal secundaria que me da menos 10 en la dirección Y. Menos, vamos de nuevo, diagonal principal que es 1, menos la secundaria que me da menos 2 por 3, menos 6 en la dirección J, más diagonal principal que es 5, menos la secundaria que es 15 en la dirección K. Y ahora sí puedo encontrar el vector producto vectorial. Menos por menos es más, 5 más 10, 5 más 10, 15 en la dirección Y. Menos por menos es más, 6 más 1 es 7, con el menos de adelante, menos 7 en la dirección J. 5 menos 15, menos 10, menos 10 en la dirección K. Hasta aquí encontré el vector producto vectorial. Recuerden que para utilizar la aplicación geométrica yo siempre hablo del módulo, de la longitud del vector. No quiero conocer su dirección, su sentido, porque estoy buscando un área, es un escalar, no es un vector. Entonces, una vez que encontré el vector, calculo su módulo. Raíz cuadrada de 15 al cuadrado, más menos 7, busquen su calculadora, elevado al cuadrado, más menos 10 elevado al cuadrado. 15 al cuadrado, 225. 7 al cuadrado, 49. 10 al cuadrado, 100. Si alguno ya lo calculó y me dicta el resultado, no hay problema, ¿no? Esto va a ser la raíz cuadrada de 9 y 5, me queda 4, 5, 6, 7, 374. Si no lo calculé mal. Bien,
ya estoy en condiciones de responder, porque el ejercicio que me preguntaba, el área del triángulo de vértices B, A y C, o A, B y C, es lo mismo, a que es igual a 1/2 del módulo del U por B. Recuerden que este es U y que este es B. Bien, ya tengo el módulo del U por B, ya puedo decir cuánto vale el área. El área del triángulo es igual a la raíz de 374 sobre 2. Me da 9,66. ¿Este es el resultado del área? Sí, dividido 2. Perfecto, aproximadamente 9,6. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Si me hubieran pedido área del paralelogramo y directamente el valor del módulo es el área del paralelogramo. Después, en el ejercicio número 15, me pide indicar si las siguientes operaciones entre vectores dan como resultado un escalar o un vector o carecen de sentido. ¿Qué significa que carecen de sentido? Que no se pueden realizar. Que no se puede realizar, no se puede calcular esa operación. Por ejemplo, yo no puedo resolver la suma de un número con un vector. Entonces, yo les hago un ejemplo. Vamos con el 15b. ¿Qué es lo que tengo? El producto vectorial entre U y B más el producto escalar entre B y W. El resultado de un producto vectorial, yo sé que me va a dar un vector. El resultado de un producto escalar me va a dar un escalar. ¿Puedo hacer vector más escalar? No. No tiene sentido, exactamente. No tiene sentido. Y así voy a ir indicando en cada una de ellas. Por ejemplo, el apartado A, díganme ustedes qué va a pasar con el A. Me va a dar un vectorial. Un vector, No, porque vector. el producto vectorial da por resultado un vector, U es un vector, entonces un vector más un vector, el resultado es un vector. Perfecto. Y ahora díganme alguno que para ustedes tenga de resultado una escalar. ¿Cuál de los apartados que tienen ahí creen que les puede dar de resultado una escala? El F sería. Ay, que dice D de nuevo, ¿no? A, B, C, D, E, B. Sí. Bueno, el F, ¿qué es lo que nos da el F? Un vector, producto escalar, una diferencia. El producto de un escalar por un vector es un vector. Un vector más otro vector, suma algebraica, me da el resultado un vector. Un vector, producto escalar, otro vector, me da el resultado un escalar. Está perfecto. De esa forma analizamos cada uno de los ejercicios que aparecen en el apartado, en el ejercicio número 15. Es para que vayamos viendo los distintos resultados que podemos obtener. Porque muchas veces el resultado va a ser un vector, otras veces va a ser un escalar, y en otras oportunidades no lo voy a poder resolver.
Y nos queda solamente trabajar con el producto mixto. A ver, ya estamos en horario. Bueno. Vamos a dejar el producto mixto para el lunes, porque ya estamos en horario, ya son las 6 de la tarde. Así que con esto vamos a terminar la clase de hoy. De todas formas, el producto mixto, chicos, no es distinto de los productos que estábamos haciendo. Lo que sí debo tener en cuenta es que el resultado de un producto mixto es un escalar. Porque en un producto mixto, ¿qué es lo que tengo? El producto escalar de un vector con el resultado del producto vectorial entre otros dos vectores. El resultado de un producto vectorial me da un vector, y el producto escalar entre dos vectores me da un escalar. El resultado de un producto mixto es siempre un número. Y la aplicación geométrica es que coincide con el volumen del paralelepípedo, que tiene esos tres vectores como lados, o como aristas. ¿Alguna duda con lo que vimos hasta ahora? No. No, Bueno, profe. bueno. ¿Ves que no hubo una pregunta en ningún chat? ¿No han hecho ninguna pregunta, chicos? ¿Están resolviendo el práctico? Sí, profe. Bueno, si tienen dudas, pregunten en el foro. Bueno, a ver, profe. Profe, con el tema de la evaluación de parcial, ¿nos toma solamente esta unidad, unidad 1? No, seguramente la fecha del parcial vamos a tener que reprogramarla, porque en el primer parcial van las unidades 1 y 2, y en el segundo parcial 3 y 4. Como hemos tenido los dos feriados de los días lunes, primero el feriado de la conmemoración de San Martín, y después el 23 de agosto, entonces hemos perdido tiempo y por eso nos hemos demorado un poquito con la primera unidad. Pero al parcial van las dos unidades, la 1 y la 2. Bueno, profe. O sea que la fecha la van a cambiar. ¿Cómo? La fecha se cambia. Sí, va a haber que reprogramarlo. Bueno, gracias. Profe, me quedó un poquitito de producto mixto para ver la clase que viene, y con eso ya terminamos. Bueno, perfecto. Bueno, antes de finalizar la clase, dos temitas. Primero, o en la clase de esta mañana, en la clase de herramientas virtuales, tecnología, completamos todo lo que es el editor de LaTeX para que puedan ya empezar a subir en formato digital todos el práctico 1, la unidad número 1. También les recuerdo que a los que no han hecho su presentación en sociedad, está habilitado desde el 9 de agosto el espacio para que puedan hacer sus presentaciones. Esta mañana varias de sus compañeros y compañeras que nos acompañaron en la clase, en el taller, hicieron la presentación, así que les pediría al resto que también complete. Bueno, pregunto entonces ahora, antes de cerrar, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? No, profe. Bueno, gracias Camila. Entonces vamos a ir cerrando. Recuerden, el próximo lunes entonces es la próxima clase a las 15 horas. Tratemos de ser puntuales y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Chao, profe. profe. Chao, profe. Gracias.
Profe, profe, nos vemos. Chau, chicos. profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Las clases de herramientas que son los jueves a la mañana, ¿toman con asistencia? Porque me choca con unos horarios y yo solo veo las clases grabadas nada más. No, Dayana, no es obligatorio y no hay asistencia. Yo la llevo a efecto de tener un control estadístico nada más, pero no es obligatorio como lo son estas clases que estamos teniendo ahora. E igual lo puede ver a través de las clases grabadas que la estamos subiendo también al aula virtual. Sí, las vi. Bueno, esa era mi consulta. Bárbaro. Gracias. Ok, gracias chicos. Hasta luego de nuevo.